En este capítulo vamos a hablar de un tema muy importante, pero a la vez tremendamente interesante. Vamos a hablar sobre la Biblia, la palabra de Dios. Gran parte de la gente en el mundo cree que hay un poder superior. Infinidad de religiones creen en un Dios de alguna clase que es mucho más grande que cualquier persona de la tierra. Sin embargo, tienen diferentes ideas acerca de este poder superior. Algunas personas simplemente no creen en un Dios personal. Otros creen que hay cientos y millones, miles de dioses. Sin embargo, la Biblia, que es la que nos interesa en este momento, enseña que hay solamente un solo Dios verdadero y Él merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios y por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todo el mundo puede decir, ¿por qué debo confiar en que la Biblia dice la verdad o que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué debo yo creer que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que es muy buena pregunta y es válida, y todo el mundo tiene derecho a hacer un cuestionamiento acerca de algo tan importante como la Biblia. Tal vez no sea posible probar por la Biblia que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, pero hay algunas muy buenas razones por las cuales millones de personas creen y creemos que sí la es. Vamos a ver algunas de las razones, algunas de ellas vamos a verlas. Vamos a ver la razón número 1 para creer que la Biblia es la palabra de Dios. No hay en el mundo un libro tan antiguo, tan confiable, tan extenso completamente en sus enseñanzas acerca de Dios, acerca de la historia del hombre mismo, acerca de nosotros mismos y el futuro. La Biblia empieza con la historia de la creación del mundo y termina con la promesa de un nuevo mundo, en el cual no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá muerte. Pero entre los recuentos del principio maravilloso del mundo y su glorioso futuro, la Biblia nos cuenta la historia de la vida del ser humano en la tierra, incluso su caída en el pecado y su salvación del pecado. Y al hablar sobre este tema del pecado, mucha gente dirá, ¿por qué la Biblia me dice que yo soy pecador? Si el que pecó fue Adán, ¿por qué yo tengo que cargar con la culpa de algo que yo no hice? Pero déjame decirte que la raza humana trae en sí inherente el pecado, la herencia del pecado de Adán. Es tan sencillo como decir, mi apellido es Fonseca, y aunque yo quiera quitarme el apellido Fonseca, ese apellido no se podrá quitar porque viene en mí. Mi padre se llamaba Fonseca, mi abuelo se apellidaba Fonseca, mi bisabuelo, y así a través de todas las generaciones de todos mis ancestros, traigo en sí mi apellido Fonseca. Es igual con el pecado. El pecado está en el ser humano y necesita una salvación de ese pecado. De eso nos habla la Biblia. También nos habla de muchas de las obras maravillosas de Dios en todo el curso de la historia humana. La razón número 2 para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Los escritores de la Biblia creyeron y enseñaron que sus escritos fueron inspirados por Dios. Jesús, quien es honrado y de confianza por más personas que cualquier otra persona que ha vivido en esta tierra, también creyó y enseñó que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Jesucristo, ese Cristo que mucha gente piensa que era un lunático, que era un fanático, que era un profeta,
que era un enviado especial de Dios, pero que a través de la historia nadie ha podido realmente entender la verdadera venida de Jesucristo, que era venir a salvar del pecado a la humanidad. Y la palabra de Dios nos muestra la manera en que Jesucristo lo hizo. La razón número 3 para creer que la Biblia es la palabra de Dios: la Biblia provee respuestas a muchas de nuestras preguntas que sinceras acerca de Dios, nuestro mundo, nosotros mismos, las cuales no podemos encontrar en ningún otro lugar. Los psicólogos podrán decir que es la psicología de culpa o el complejo de culpa, pero la Biblia nos habla de la auténtica culpa moral del hombre y el pecado que realmente existe en el hombre. Pero la Biblia no nada más nos habla de ese pecado, sino nos muestra la forma en que poder deshacernos de ese pecado. La Biblia pues fue todas estas respuestas. Ni la naturaleza, ni la historia, ni la filosofía, ni la psicología, ni ningún otro libro provee la respuesta que nuestras mentes y nuestros corazones buscan. La razón número 4 para creer que la Biblia es la palabra de Dios es que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo ante los ojos de Dios. Y también nos enseña cómo alcanzar el poder para hacer lo bueno y para vencer lo malo. Razón número 5. La Biblia contiene muchas profecías acerca de personas, acerca de naciones y eventos específicos. Muchas de estas profecías ya han sido cumplidas exactamente como fueron predichas. E incluso la misma venida del Señor Jesucristo fue predicha en la Escritura, en la palabra de Dios. Como muchas de las profecías de la Biblia fueron ya cumplidas en el pasado, podemos también confiar en que la Biblia nos está enseñando las profecías del futuro y lo que nos está enseñando acerca del futuro. La razón número 6 para creer que la Biblia es la palabra de Dios es algo completamente, que para mí es algo tremendo. Contiene 66 libros diferentes o documentos diferentes, como usted le quiere llamar, los cuales fueron escritos en un periodo tan largo de 1500 años. ¿Cómo es posible que 40 hombres diferentes hayan tenido el mismo pensamiento, la misma razón, el mismo modo de pensar, el mismo concepto del futuro, el mismo concepto de Dios, y quienes vivieron en 3 continentes distintos? Una razón muy poderosa, esta razón número 6, para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, cada parte de la Biblia, bien entendido, está de acuerdo con las otras partes. Razón número 7 para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Los expertos, los arqueólogos han estudiado materiales históricos cuidadosamente, los cuales confirman exactamente las enseñanzas bíblicas acerca de la geografía y de la historia de la Biblia. Aunque la Biblia es muy antigua, evidentemente es un libro confiable en todo lo que es crónica. Razón número 8. Tenemos más copias de la Biblia o partes de la Biblia que de cualquier otro libro que haya sido escrito. Podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es el libro más copiado? ¿Por qué es el libro más vendido? Siendo que hay escritores exitosos contemporáneos o pasados y que por más éxito que hayan tenido sus ventas, la Biblia sigue siendo el texto, el libro más leído a través de la historia. Tenemos confianza completa que la Biblia que tenemos hoy en día es en esencia sin cambio del tiempo cuando fue escrito por primera vez. No hay otro libro tan antiguo como la Biblia. Número 9.
La Biblia ha sido el libro más influyente en la historia del mundo. Fue el primer libro imprimido. Ha sido traducido en más idiomas que cualquier otro libro. Ha tenido una distribución más amplia que cualquier otro libro. Y Dios la ha preservado de las tentativas de la gente de destruirla. Ha pasado el tiempo y la Biblia sigue siendo el libro más confiable. Razón número 10, que esto es algo muy interesante de leer. Millones de personas han sido cambiadas por su propio bien a través de leer, de estudiar, de meditar y de creer, de depositar su fe y creer en las promesas que la Biblia nos enseña. La Biblia no simplemente nos da información acerca de lo que pasó en el pasado, nos da parámetros para vivir en el presente y nos da aliento y esperanza en cuanto al futuro. La Biblia no importa el estado de ánimo en el que usted se encuentre, no importa la preocupación que usted tenga, no importa el problema, no importa lo que esté sucediendo en su vida. Cuando usted busca exactamente lo que esté pasando en su vida, la respuesta la va a encontrar en la palabra de Dios. Nos enseña la manera de encontrar el perdón. Hay pasajes hermosos en los cuales permiten a las personas encontrar la liberación hacia esa depresión, hacia esa ansiedad, hacia esa frustración, hacia ese remordimiento, hacia esa falta de desamor, a todas esas cosas que la mente humana trae y que muchas veces son liberadas a través de la enseñanza de la Biblia cuando nos enseña acerca del perdón. La felicidad, eso que todo el mundo trata de encontrar, que en el dinero, en el éxito, en el triunfo, en la superación personal, la felicidad que todo el mundo busca. Cuando usted medita sobre la palabra de Dios, no encuentra mayor gozo, mayor satisfacción y sobre todo mayor paz que en su corazón al escuchar, al leer la palabra de Dios. La Biblia nos enseña un camino de vida, de gloria, de deleite y gozo en la presencia del único Dios verdadero, quien nos creó y que nos ama y que nos seguirá amando.